Buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga a todos. Les damos una cordial bienvenida a todas las hermanas y a todos los hermanos, especialmente a nuestros amigos y amigas que hoy están de una forma presencial con cada uno de nosotros. A los hermanos y amigos que nos siguen a través del internet también les damos la cordial bienvenida a nuestro culto dominical en esta preciosa mañana. Queremos entonces externar nuestros saludos a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos hoy pues invitarles a todos y a todas para que vengamos juntos a la palabra del Señor. Quiero invitarles que abramos nuestra Biblia, es decir, nuestro libro de texto, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Así que vayamos todos juntos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Vamos a estar teniendo la lectura en esta preciosa mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 11 hasta el verso 21. Cuando usted lo haya encontrado, entonces me regala muy gentilmente un precioso amén. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vamos a tener unas palabras de oración. Soberano Dios que estás en el cielo, en esta hora de la mañana estamos delante de ti, dándote las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Oh amado Dios, en esta hora estamos suplicando, estamos pidiéndole que tú tengas el control de toda nuestra reunión. Que las alabanzas que hemos entonado, que estos preciosos himnos que hoy nosotros hemos elevado, puedan llegar hasta el trono de tu gracia. Oh amado Dios, queremos que así como estas alabanzas han llegado al trono de tu gracia, tu palabra pueda llegar también hasta lo más profundo de nuestro corazón. Para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos redarguya, para que nos prepare, para que nosotros podamos estar listos
para cuando tú nos llames y poder hacer lo que tú nos has encomendado. Oh amado Dios, bendice cada una de las familias que estamos presentes y las que también representamos en esta mañana. Oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Magdalena, la esposa de nuestro hermano Víctor Orellana, de que tú, Señor, puedas estar obrando en la vida de nuestra hermana. Oh amado Dios, bendice la familia Orellana en su totalidad, que seas tú protegiendo, guardando y proveyendo para cada una de sus necesidades y de igual manera para cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Oh amado Dios, todas estas cosas te las imploramos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, mis amados hermanos, antes de comenzar el estudio bíblico de esta mañana, queremos saber de todos los hermanos que estamos de una manera presencial. Si hay alguien que nos visita por primera vez, nos encantaría saber solamente si nos hace una señal con su mano, levantando su mano. Amén. ¿Habrá alguien más que nos visita por primera vez? Solo levante su mano, no le pasaría al frente, eso lo queremos saber. Muy bien, hermanos, queremos darle un fuerte aplauso, hermanos, de bienvenida a nuestra congregación. Y podemos levantar nuestras manos y decirles: bienvenidos a la casa del Señor. Así que en el nombre de Dios y en el nombre de nuestra iglesia les damos la bienvenida, ¿verdad? Hermanos, es un gozo y un gusto realmente tenerles con nosotros y ser parte de esta gran familia. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, queremos hoy meditar en la palabra del Señor. Vamos a estar ahora meditando bajo el tema que le hemos titulado Embajadores de Cristo. Vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que es un embajador de Cristo. Déjenme entonces, hermanos, explicarles qué es un embajador. Un embajador es el representante legal de un determinado país o nación ante otra nación extranjera. Es decir, pues, que un embajador es aquella persona llamada por una nación, por un mandatario que está dirigiendo una nación o un país X y lo llama y lo nombra para que pueda ir como embajador y ser el representante legal de los intereses de esta nación que le ha enviado, que lo ha encomendado a representarle en una nación extranjera. Precisamente, hermanos, es eso lo que hoy nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana. Quiero, hermanos, que estudiemos 9 cosas que tienen relación con un embajador. Así que quiero que vayamos a la primera cosa rápidamente. Un embajador no es llamado ni nombrado por sí mismo. Dice la Escritura que somos llamados y nombrados por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en primer lugar queremos ver esta connotación que es muy importante. Un embajador no es llamado ni nombrado por sí mismo. No hay ningún embajador en ninguna nación extranjera que haya sido nombrado por sí mismo o que le hayan dado las credenciales de embajador y que él solo se haya acreditado ser la persona indicada para poder representar su nación. Es decir, entonces, que todos los embajadores que están en todas las naciones del mundo han sido llamados y han sido nombrados. Nuestros embajadores que están en todas las naciones con las que nosotros, El Salvador, tiene relaciones diplomáticas, han sido entonces llamados y han sido nombrados por nuestro mandatario, es decir, por nuestro presidente de la República, y él ha sido el ente que los ha enviado en representación de nuestra nación, y ellos van a velar en la nación extranjera los intereses de El Salvador. Ahora, teniendo una comprensión un poquito acerca de lo que es un embajador, debemos también saber
de que cada uno de los creyentes hemos sido llamados por Dios para ser sus embajadores. Nadie puede ser embajador de Dios previamente haber sido llamados por el Señor. Así que yo quiero llevarlos precisamente a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y el verso 9. Vamos a ver unos detalles muy importantes acerca del llamamiento para ser embajador en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice pues el texto de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso 9, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Mire el primer párrafo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. La Biblia nos está hablando acerca de que hemos sido salvados y hemos sido llamados por la persona de nuestro Señor Jesucristo, la que tiene, hermanos, un atributo que nadie más tiene, de ser 3 veces santo. Por lo tanto, si Él es 3 veces santo, su llamamiento, mi llamamiento y el llamamiento que está haciendo a todos los hombres para venir al encuentro con su Dios es un llamamiento santo. Amados hermanos, la Biblia nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Todos aquellos que quieren ser embajadores de Cristo deben de acudir al llamado de nuestro Dios. El Señor está diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere que el hombre se ponga a cuenta con Él para luego, hermanos, darle este encargo de ser sus embajadores. Así que damos gracias a Dios por todos los que estamos hoy reunidos acá en esta mañana, porque hemos sido llamados por Él para ser sus embajadores y para ser sus embajadoras. Ahora, aquí hay una connotación muy importante y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Note esto: no conforme a nuestras obras. No hemos sido llamados a ser embajadores. No hemos sido llamados a ser participantes del equipo de embajadores de nuestro Señor Jesucristo por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, no por nuestra gracia, no por nuestra capacidad intelectual, no por lo que usted y yo tengamos, sino que hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo conforme, dice la Escritura, al propósito de nuestro Dios, no conforme a nuestro propósito. Dice literalmente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Dios el Padre derramó de su gracia a través de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él nos dio de su gracia y Él desde antes de la fundación del mundo nos amó para llamarnos para ser sus embajadores. De tal manera entonces, mis amados hermanos, que no debemos de perder de vista que todo aquel que quiere ser un embajador de Cristo debe acudir primeramente al llamado de nuestro Dios. Vaya entonces conmigo precisamente, hermanos, a la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a ver el verso número 9. Literalmente dice así: mas vosotros sois linaje, ¿qué dice, hermanos? Escogido. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros los embajadores? Somos escogidos, somos llamados, somos elegidos, somos predestinados. ¿Por quién, hermanos? Por nuestro Dios.
Dios nos ha llamado, Él nos ha elegido, Él nos ha escogido para que nosotros seamos sus embajadores. Ahora dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde dice la Biblia que nos llamó? ¿De dónde dice la Biblia que Él hizo el llamamiento cuando estábamos en las tinieblas? Cuando estábamos en el mundo, cuando usted y yo no valíamos absolutamente nada, cuando no teníamos méritos. Dice que Él nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable para ser sus embajadores. El hecho que nos haya llamado de las tinieblas y ponernos en su luz admirable, eso cambió nuestra posición. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, y Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Y eso hizo posible que nuestra posición dejara de estar muerta para Cristo. Ahora estamos vivos para el Señor. Hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 5 y el verso 17, vea la connotación tan interesante que hace Pablo en relación a ese cambio de posición que usted y yo hemos tenido solo por la fe en Cristo, solo por haber acudido al llamado santo de Dios para ser sus embajadores. Vea el versículo 17 de 2 de Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Pertenecemos a nuestro Dios. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note esto, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre quedó en el pasado. La naturaleza pecaminosa ha quedado en el pasado. Así que ahora usted y yo tenemos una nueva naturaleza. Tenemos un nuevo hombre. Usted y yo hemos sido sacados de las tinieblas, puesto en la luz admirable para ser nuevas criaturas. Para vivir conforme a la voluntad del que nos creó, del que nos llamó y del que nos ha hecho embajadores de Él. Amén. Ahora vuelvo a leer el verso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? Dice, hermanos, de Dios. Me encanta esta conexión que hace el apóstol Pablo entre el verso 17 y el verso 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y dice el verso 18, y todo esto proviene de ¿quién? Dice, de Dios. Y todo esto, ¿qué es eso? Y todo esto que somos nuevas criaturas, todo esto que hemos sido sacados de las tinieblas y puesto en la luz admirable, todo esto que hemos sido llamados por llamamiento santo, no proviene de nuestros méritos, no proviene de nuestras habilidades, no proviene de nuestra santificación práctica, proviene de la gracia de ¿quién? De Dios. Es decir, que hemos sido llamados, hemos sido sacados de las tinieblas y puestos en la luz admirable, hemos sido hechos nuevas criaturas, y todo esto, dijo él, proviene de ¿quién, hermanos? Proviene de Dios, de quien usted y yo somos representación en este mundo. Ahora dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Miren qué interesante. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Éramos enemigos y Dios en Cristo Jesús nos reconcilió en su muerte vicaria, en su muerte sustitutoria, en su muerte de expiación que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Hermanos, ahí Jesucristo nos reconcilió con su sangre preciosa. Ahora somos nosotros los ministros de la reconciliación. Ahora Él nos ha entregado, ahora Él nos
ha encomendado. Ahora Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, de que Dios está en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a todos nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que, dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Mis amados hermanos, usted y yo hemos sido llamados, usted y yo hemos sido sacados de las tinieblas y puestos en la luz admirable. Hemos sido hechos nuevas criaturas para ser embajadores. Es decir, entonces, que si el embajador es el representante legal de un determinado país o de una determinada nación en otra nación, entonces, hermanos, usted y yo somos los representantes legales. ¿De quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Nosotros representamos no los intereses de este mundo. Nosotros no representamos los intereses nuestros. Nosotros representamos los intereses de ¿quién, hermanos? De Cristo. Nosotros representamos, hermanos, la nación celestial, la nueva Jerusalén, la ciudadanía de donde usted y yo somos ¿qué? Pertenencia. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de ¿quién dice la Escritura? Del Señor, del que nos llamó para ser sus embajadores. De tal manera entonces, hermanos, que permítame leerle una vez más el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de ¿quién, hermanos? En nombre de Cristo. Ahora, todo aquel que quiere ser un embajador de Cristo, primero debe de acudir al llamado de ¿quién, hermanos? Al llamado de Dios. Ahora, mire lo que dice pues la Escritura acerca de lo que usted y yo somos delante de Dios. En primer lugar, hemos sido llamados por Él para ser ¿qué, hermanos? Embajadores. Y segundo, Él nos ha dado credenciales a nosotros. Y esa credencial que Dios nos ha dado, nosotros la pudimos ver palpante en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 20, cuando dice, así que somos embajadores en nombre de ¿quién, hermanos? En nombre de Cristo. Nos está acreditando como embajadores, como los representantes legales de Dios y del cielo en la tierra. Mis amados hermanos, debemos entonces considerar lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Nos sacó de las tinieblas, nos puso en su luz admirable, nos hizo una nueva criatura y ahora pues somos sus embajadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un embajador no es ciudadano del país a donde es enviado. Hermanos, cada embajador que es enviado a un país para representar a su nación, él va en calidad de embajador, no en calidad de ciudadano a esa nación donde él va a representar los intereses de la nación que lo ha enviado. Usted y yo estamos aquí, hermanos, en calidad de representación, no de nuestros intereses, no de los intereses del mundo, sino de los intereses de ¿quién? De Dios, quien nos llamó y nos encomendó. Así que un embajador no es ciudadano del país donde es enviado. Somos ciudadanos ¿de dónde, hermanos? Del cielo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Y como no pertenecemos a este mundo, no nos debemos a este mundo. Y como nosotros no somos pertenencia de este mundo, hermano, no necesitamos que el mundo nos acepte. Usted y yo pertenecemos a Dios y a ese reino celestial. Usted está aquí y nosotros estamos aquí precisamente para representar la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía no es este mundo. Nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos?
en los cielos. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Filipenses capítulo 3 y el verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Note qué connotación más maravillosa. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha enviado para ser sus embajadores en este mundo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí. Por tanto, ir y hacer, que hermanos, discípulos. Por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Para eso estamos aquí. No estamos para vivir una vida permanente en este lugar, porque nuestra vida permanente está, ¿a dónde dice la Escritura? En los cielos. Somos embajadores de Cristo. Ahora dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, a quien usted y yo representamos en esta tierra. Ahí está Él. ¿A dónde dice? En los cielos. Y nosotros tenemos que ir a donde Él, pues Él es el que nos ha enviado para que le representemos. Un embajador no es ciudadano del país donde es enviado. Somos ciudadanos. ¿De dónde dice la Escritura? Del cielo. Debemos de vivir como tal. Debemos de vivir entonces como ciudadanos de Dios, velando por los intereses de nuestro mandatario, velando por los intereses de nuestro rey, velando por los intereses de nuestra nación. ¿Quién es nuestra nación? El cielo. ¿Quién es nuestro mandatario? Dios. ¿Quién es nuestro rey? Dios. A Él nos debemos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Un embajador tiene instrucciones escritas por la nación o país que lo ha enviado. No hay ningún embajador que vaya a representar su nación sin que previamente el mandatario de su nación no le haya dado las coordenadas, o no le haya dirigido, o no haya él dado las instrucciones para que él haga y defienda en esa nación extranjera. Todos los embajadores van totalmente instruidos por el mandatario que lo envía. Y yo quiero decirle, mis amados hermanos, usted y yo estamos aquí como embajadores de Cristo, y también hemos sido instruidos para hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Y tenemos, hermanos, instrucciones claras, evidentes y concisas, muy fáciles de poder entender. Quiero que vaya conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y el verso que vamos a leer es el verso 6. Una vez más, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y el verso 16. Dice la Escritura así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Toda la Escritura es llevada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Y note la utilidad. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la palabra de cada uno de los representantes legales de Dios en la tierra? ¿Cuál es la instrucción que Dios ha dado a sus embajadores? Su palabra. Esta es la instrucción. Nuestras instrucciones, mis amados hermanos, no las encontramos en ningún otro libro o en ninguna otra literatura. La encontramos en la palabra que dijo Pedro: hacéis bien en estar ¿qué?
atentos a ellas. Nosotros no somos instruidos por sueños, nosotros no somos instruidos por visiones, nosotros no somos instruidos por voz audibles, nosotros somos instruidos por la palabra escrita, la que hacéis bien, dijo Pedro, en estar, ¿qué, hermanos? Atentos. ¿Y cuál es esa palabra, hermanos? La palabra inerrante y la palabra infalible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas son nuestras, ¿qué, hermanos? Instrucciones. Hermanos, hay una instrucción en esta escritura. Y dice Pablo a la iglesia de Roma: perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. ¿Cómo dijo Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros ya estamos muertos al pecado, debemos de vivir separados, alejados, distanciados del pecado. Esas son las instrucciones claras de Dios para los embajadores, para los representantes de Dios en la tierra, a vivir una vida santa para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un embajador tiene instrucciones escritas por la nación o país que lo ha enviado. Nosotros tenemos la Biblia como instrumento escrito para ser guiados, para ser alimentados, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Un embajador no puede recibir insultos como un ataque personal. Es aceptado o rechazado, no por sus propios méritos, sino por quien representa. No debemos considerar como ataque personal cuando somos odiados y rechazados por los que odian a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, debemos entonces estar totalmente conscientes que en este mundo, como embajadores de Cristo, vamos a ser rechazados, vamos a ser marginados, vamos a ser señalados, pero no importa. ¿Sabe por qué? Porque no nos están rechazando a nosotros como tal, no nos están señalando a nosotros como tal, están rechazando, están reprochando y están señalando a nuestro Dios, quien nos ha encomendado, quien nos ha enviado. ¿Y quién ha de tratar con él? ¿Y quién ha de tratar con ellos, hermanos? Nuestro Dios. Así que usted y yo simplemente debemos de obedecer lo que Dios nos ha encomendado a hacer. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vaya conmigo hoy. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y el verso que vamos a leer es el verso número 18. Dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mire qué interesante, hermanos. Si el mundo os aborrece, Jesús está hablándole a los discípulos, Jesús está hablándole a sus embajadores, Jesús le está diciendo a usted y a mí: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. No nos aborrece a nosotros como tal. Mis amados hermanos, el mundo siempre va a estar para aborrecernos. ¿Y sabe por qué? Porque no somos sus embajadores. Nosotros somos los embajadores ¿de quién, hermanos? De Cristo. Ahora, vea el versículo 19. Si fuerais del mundo, esta connotación es importante. Mire, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿A quién ama el mundo? Lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? A todo aquel que aún todavía no ha venido con arrepentimiento y fe y ha creído en Cristo como su Salvador personal. Pero aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal ya no es del mundo. ¿Es de quién, hermanos? Es de Cristo. Y Cristo de nosotros. Amén, hermanos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí
antes yo los llamé, antes yo los escogí, antes yo los predestiné del mundo, por eso el mundo os aborrece. Debemos, hermanos, estar dispuestos a pagar el precio por la causa del que nos ha mandado para que seamos sus representantes. Debemos de estar dispuestos a pagar el precio por la causa de nuestro Señor Jesucristo. El verso número 21, mire, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo no conoce a Dios, pero usted y yo le conocemos. Porque hemos creído en Él y porque Él mora en nosotros y porque somos sus embajadores. Un embajador no entra a un país para promoverse a sí mismo. Esto es importante. No hay ningún embajador que vaya en representación de una nación a otra nación extranjera para promoverse a sí mismo, para elogiarse a sí mismo, para vanagloriarse a sí mismo, sino que él va para representar los intereses de quién, hermanos, de la nación que lo envía. Y yo quiero decirles esta mañana, estamos aquí para representar los intereses de Dios y no nuestra gloria. Estamos aquí para vivir, no para nuestro individualismo. No estamos aquí para vivir para nuestro egocentrismo. Estamos aquí para vivir para la gloria de Dios. No estamos para vivir egoístamente. Muchas veces vivimos egoístamente. Vivimos demasiado individualista y nos olvidamos de que somos embajadores de ¿quién? De Cristo. Mire lo que dijo Pablo entonces a los creyentes de Corinto. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, y ahora vamos a leer el verso 15. Dice el verso 15 del capítulo 5 de segunda de los Corintios, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para qué, dice, hermanos? Para sí. Qué interesante. Vaya conmigo al verso 14 para que hagamos un contexto. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Quién es el que murió por todos? Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para qué dice? Para sí. Para que los que viven en Cristo ya no vivan para sí, ya no vivan individualista, ya no vivan de una manera egocentrista. No, vivimos para la gloria de Dios. No vivimos para ser protagonistas. No vivimos para que nos den la gloria. No vivimos para exhibirnos. Vivimos para la gloria de Dios. No olvide que usted y yo somos el cuerpo y el templo de la morada del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Y no sois vuestros. Usted no puede hacer lo que usted quiere. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no es vuestro. Es decir, usted ya no se manda solo. Usted tiene alguien que le manda. ¿Cómo se llama ese? El Espíritu de Dios, a quien usted y yo debemos de obedecerle y vivir para la gloria de Él. Para eso estamos aquí en este mundo. Estamos en este mundo para que la gente de este mundo vea en nosotros la gloria de Dios. Nosotros debemos de reflejar la gloria de Dios.
¿Usted se ha preguntado qué es la gloria de Dios? Misericordia, bondad, amor. ¿Es eso lo que usted y yo debemos de qué? De reflejar, ¿no es cierto? Él es 3 veces ¿qué? ¿Qué debemos de reflejar nosotros aquí? ¿La santidad de quién, hermanos? ¿Cómo vamos a reflejar la santidad de Dios? Viviendo en qué? En santidad. Porque no se olvide, usted no se pertenece a sí mismo, no, usted y yo somos de Él. Y vivimos para Él. Y representamos los intereses de ¿quién? De Él. Amén, hermanos. Vean lo que dice el 15. Y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos de vivir para el que resucitó con victoria y con poder. Para Él debemos nosotros, que hermanos, vivir. Un embajador, miren, no entra a un país para promoverse a sí mismo. Estamos sobre la tierra para servir a quién, hermanos, al Señor. Para eso Dios nos ha salvado. Para eso Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Para eso Dios nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha hecho sus embajadores. Para que nosotros le sirvamos solamente a Él. Mis amados hermanos, un embajador es el representante personal de otro. Todo lo que hace e incide sobre el que lo mandó, somos representantes del Señor Jesucristo, tanto por nuestras acciones como por nuestras palabras. Mis amados hermanos, no hay ningún embajador que sea llamado y que sea nombrado por su mandatario para ir a una nación a representarle sin que no sea gente confiable, que no sea gente que sea la idónea para representar a esa nación. Y yo quiero decirles algo esta mañana. Dios nos ha considerado los idóneos para ser, ¿qué, hermanos? Sus embajadores. No que seamos idóneos, note esto, no que seamos idóneos, no, Él nos ha considerado idóneos. Como dijo Pablo, Dios fue fiel a su llamado, no que Pablo era fiel a Dios, porque él era perseguidor de ¿qué? De la iglesia, pero Dios fue fiel en el llamado de ¿quién, hermanos? De Pablo al apostolado. Pero estamos aquí, hermanos, precisamente para eso, para representar la gloria de nuestro Dios. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 13. El Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 35. El Evangelio según San Juan, capítulo 13 y el versículo 35. Hermanos, miren lo que dice la Escritura. En esto conocerán todos. Note, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Un embajador de El Salvador, cuando es enviado a una nación extranjera, este embajador de El Salvador que está en esta nación extranjera debe de amar a su nación. Debe de amar a su país y velar por los intereses de su país. Usted y yo estamos aquí, hermanos, como embajadores de Cristo. Debemos de amar a Cristo y debemos de amarnos unos a otros, porque somos de su nación. Somos de su familia. Estaremos con Él por toda la eternidad. Debemos de amarnos mutuamente. ¿Y qué es amarnos mutuamente? Soportarnos, llevarnos las cargas los unos a los otros,
aprender a llevarnos las debilidades. Hermanos, debemos ser misericordiosos, bondadosos, compasivos, tiernos. Cuando usted y yo estamos viviendo esta forma, estamos representando la gloria de quién, hermanos. La gloria de Dios. Es que el mundo debe de ver en nosotros lo que es Cristo. ¿Qué es Cristo, hermano? Humilde. ¿Cómo debo de vivir? Humildemente. ¿Cómo es Cristo? Compasivo. ¿Cómo debo de comportarme? Compasivamente. Cristo es bondadoso. ¿Cómo debo de vivir yo? Una vida bondadosa. Una vida dadivosa. Es eso lo que tenemos que hacer en este mundo en el cual no pertenecemos, porque tendremos que irnos a nuestra nación. ¿Cuál es nuestra nación? Los cielos. Hay un himno que dice mansión gloriosa. ¿Hay allá donde? En los cielos. Allá está nuestra mansión, no está aquí. Así que nuestro mayor interés no es tanto invertir aquí, es invertir ¿a dónde? En los cielos. Amén, hermanos. Ahora dice el verso entonces 35. En esto conocerán todos los que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí cerca el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y el verso 23. Dice la Escritura: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí, dice él, para que sean perfectos. ¿En qué dice, hermanos? En unidad. Hermanos, debemos de vivir unidos. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Así como Él vive con el Padre. Dice que Él está en el Padre y el Padre está en quién, hermanos? En Él. Nosotros debemos de vivir de esa manera, en unidad, para que reflejemos la gloria de quién, hermanos. La gloria de Dios. Mire, esto es interesante, hermanos. El que usted y yo seamos embajadores de Cristo es un gran privilegio, es una gran bendición. Pero Dios demanda de usted y de mí que vivamos constantemente para la gloria de Dios. Amén. Para Él. Porque un día estaremos por la eternidad con Él. Amén. Ahora, un embajador no se sostiene a sí mismo. Esto es importante. Toda persona que es enviada a representar una nación a otra nación no se sostiene por sí misma. Alguien debe de sostenerle, ¿no es cierto? ¿Y cuál nación cree usted que va a sostener a ese embajador? Por ejemplo, ¿quién es la nación que sostiene a nuestros embajadores de El Salvador en todas las naciones con las cuales este país tiene relaciones diplomáticas? ¿Cuál es la nación que cree usted que los sostiene a ellos? El Salvador. El Salvador sostiene a nuestro embajador en los Estados Unidos, sostiene a nuestro embajador en la Argentina, sostiene al embajador en todas las naciones de Centroamérica. ¿Lo sostiene quién, hermanos? Nuestro país. Ahora aquí hay una pregunta. Si usted y yo somos embajadores de Dios, si usted y yo somos embajadores de la nación celestial, la pregunta es, ¿quién nos sostiene a nosotros? Nos sostiene Dios. Ahora, ¿cuántas veces nos ha fallado Dios? ¿Cuántas veces nos ha dejado de sostener Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, no, hasta aquí, ya no más? Porque cuando nosotros somos infieles, Él permanece, ¿qué dice? Fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos un Dios que nunca nos ha fallado y nunca jamás nos fallará. Él es nuestro, ¿qué dice la Biblia? Nuestro sostén. Mis amados hermanos, seamos de fiel a quién? A ese Dios que nos ha encomendado para ser sus embajadores. Él nos ha sostenido y nos sigue, ¿qué, hermanos? Sosteniendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a leer el verso 19. Filipenses capítulo 4 y el verso 19. El apóstol Pablo, enseñando a esta iglesia, les dice de la siguiente manera: mi Dios, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note esta connotación. Mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta. Todo. La palabra todo es que, hermano, todo. No dice que solamente va a suplir ciertas áreas del embajador. No, Él suple todo. Y hasta el día de hoy, todo nos ha suplido. Amén. Y nos seguirá, ¿qué, hermanos? Supliendo. Por eso es que debemos de vivir solo para su gloria. Note esto, estoy concluyendo. La perspectiva presente de un embajador es el servicio. Debemos de saber que cuando el mandatario de una nación X elige a sus embajadores, precisamente los elige para que sean, ¿qué, hermanos? Sus servidores en esa nación extranjera. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha elegido a nosotros para que seamos sus, ¿qué? Sus servidores. Nosotros servimos a Dios. Nosotros servimos a esa nación celestial. Nosotros servimos a Él aquí en este mundo perverso. No estamos para servir al mundo. No estamos para servir, hermanos, a nuestro yo. Estamos para servir a Dios, quien nos ha llamado y nos ha delegado para que seamos sus embajadores. Así que no nos debemos a este mundo. Nos debemos a quién? A Dios. Un embajador anda totalmente cuidado en el país extranjero. Usted y yo andamos totalmente cuidados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cuál de los dos, hermanos, es mejor? ¿Dios o estas autoridades? ¿Saben cómo dijo el salmista? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque en Él estamos más que seguros. Amén. En Él, en nuestro Señor. Ahora, hermanos, nosotros debemos de saber que estamos aquí precisamente para servirle a quién, hermanos, a nuestro Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 y verso 11. Mateo capítulo 5 y el verso 11. Las escrituras dicen así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de, ¿qué dice, hermanos? De vosotros. La perspectiva presente de un embajador es el servicio. Su perspectiva futura es la recompensa. Somos comisionados para servir y seremos también, que un día, hermanos, recompensados por Él, Señor. Él un día nos dará, ¿qué, hermanos? Esa recompensa. Quiero hacer una aclaración. Esa recompensa no es la salvación. Porque nosotros ya somos, ¿qué? Salvos. Y la salvación no es recompensa, es regalo. No nos costó nada a nosotros. Es más, somos embajadores porque somos salvos.
porque somos miembros de esa nación. Pero el Señor un día nos recompensará. Por eso es que Pablo dijo que el trabajo de la obra de Dios no es que no es en vano. Nada de lo que hagamos aquí en esta tierra es en vano. Y el Señor nos recompensará. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Juan, capítulo 8. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 8. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro, ¿qué dice, hermano? De vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, ¿qué dice? Completo. Un día, hermanos, compareceremos ante Él, y Él nos dará allí coronas, recompensas a aquellos que hemos representado bien los intereses de nuestro Dios. Amén. Ahora, Apocalipsis, vaya, capítulo 22, cerquita ahí. El último capítulo y el último libro. Apocalipsis, capítulo 22 y el verso 12. Dice: he aquí yo vengo, ¿qué dice, hermanos? Pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea, ¿qué dice, hermano? Su obra. Por eso, hermano, es que debemos de aprender a obrar bien. Hay 6 obras que no debemos de anhelar hacerlas. ¿Cuáles son esas? Madera, heno y hojarasca. Porque cuando venga la prueba, esas obras se van a ¿qué, hermanos? A quemar. Pero hay 3 obras que debemos de anhelar hacerlas para que tengamos recompensa: oro, plata y piedra, ¿qué, hermanos? Preciosa. Cuando nosotros obremos y prueben esas obras, que es oro, plata y piedra preciosa, entonces tendremos, ¿qué, hermanos? Un galardón, una corona que el Señor nos va a dar a nosotros. Vuelvo a insistir, tampoco es la salvación, porque la salvación no es premio, es un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Su gracia nos salvó para que seamos embajadores, representantes de Dios en la tierra. Concluyo con esto: un embajador es llamado a que regrese a su país cuando se declara en guerra la nación donde él está representando. En los años 80 hubieron muchos embajadores en nuestro país que tuvieron que salir para sus naciones, porque esta nación se declaró en una guerra civil. Tuvieron que salir para sus lugares natales. Y yo quiero decirle que usted también, un día saldremos de este mundo para nuestro lugar natal, llamado, ¿qué, hermanos? El cielo. Porque el Señor vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué dice? Primero. Y los que estemos vivos seremos, ¿qué dice la Escritura? Transformados y llevados para estar con Él para siempre. Estaremos donde usted y yo pertenecemos. Para siempre. Aquí estamos temporalmente. Amén. Quiero concluir entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalónicas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el verso 13. Dice la Escritura así:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Note esto, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros, embajadores, con estas palabras. Debe de alentarnos esto, debe de animarnos, debe de motivarnos a seguirnos entregándonos sin reserva a nuestro Dios. Amén, hermanos. Porque estaremos con Él. Y estaremos con Él, hermanos, para siempre. Esa frase me encanta. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. No importa dónde estén muertos. No importa. ¿Usted se ha fijado que hay sepulcros que tienen como especie de casa? Tienen un buen monumento de concreto. Pero en la resurrección, esa sepultura se abrirá. Y de allí saldrán con cuerpos glorificados. Y los que estemos vivos seremos transformados y llevados para estar con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Soberano Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos, porque por tu gracia hemos sido llamados para ser tus embajadores, tus representantes en este mundo. Oh amado Dios, ayúdanos para vivir solo para tu gloria y que el mundo vea en nosotros que reflejamos tu gloria. Eterno Dios, bendice la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, de todo este auditorio, de todos los hermanos que tuvimos hoy presentes, y de cada uno de los hermanos que nos siguieron por las redes sociales, por el Facebook Live. Oramos, Señor, para que podamos vivir con un anhelo de servirte, de entregarnos sin reservas cada día de nuestra vida. Oh amado Dios, gracias te damos por tu llamamiento y por habernos hecho tus embajadores. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos. Bien, damos gracias al Señor por ese mensaje, ¿verdad?, que nos reta nuevamente a meditar en algo muy importante, que es cómo estamos sirviendo al Señor como embajadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro fruto? Porque así también representamos al Señor en la tierra, hermanos. No solamente con venir a la iglesia, no solamente con que nos vean salir de un templo, sino ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos compartiendo la palabra del Señor con los demás. Y es así como estamos representando al Señor en la tierra. Es de meditar en esa pregunta, hermanos, y hacer conciencia, ¿verdad? Hablar a aquellas personas
del Señor. Así podemos representar también al Señor en esta tierra. Y lo representamos porque Él es grande. Amén. Y porque Él es Rey. Vamos a finalizar cantando una hermosa alabanza que se titula Alabar al Gran Rey. Amén. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo esté en el más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz, al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor, con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey, es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor. En este momento voy a dejar al hermano Carlos para que nos despida con una oración. Oremos, hermanos, en esta mañana. Soberano y buen Padre Celestial, te rendimos las gracias en esta mañana. Día domingo, donde nos reunimos para escuchar tu palabra a través del enseñador que tú usaste en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos confirma de que somos embajadores.
Y no somos embajadores por sí mismos, no somos embajadores por buenas obras, sino somos embajadores por tu gracia. Así, mi Dios, bendice a nuestro hermano Eve, que va a partir de este lugar para San Miguel. Pedimos la protección divina para toda su familia y por los hermanos que también andan con él. Pedimos que les pueda bendecir grandemente. Así, mi Dios, y así por las hermanas que se hicieron presentes en esta mañana, niños y niñas en esta mañana que hicieron presentes, Señor. Así, Padre Santo, si tú no has venido todavía, Señor, vamos a reunirnos realmente el próximo domingo, Señor, si es que tú no has venido, Señor. Pero estamos esperando tu venida un poquito y no tardará, dice Juan del Apocalipsis. Así, Padre, despídanos de toda bendición para nuestros hogares, porque todo te lo piden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos.